Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Bueno, les pido de toda su atención el día de hoy. Ayer nos quedamos con algo que espero que se hayan quedado con la duda, de que muchas veces pensamos que alejarnos de la iglesia y de los cristianos por un tiempo, que eso va a contribuir a que nos recuperemos, nos sanemos y nos liberemos. Pero esto es una paradoja, es contradictorio. Ahora el título de hoy es todavía más contradictorio y es bajar nuestros escudos de defensa emocional. ¿Qué significa esto? Bueno, quiero comenzar dándote este ejemplo. Imagina a, a Hilda, pongámosle Hilda, una joven estudiante judía que trabaja a medio tiempo en la Universidad de Santa Bárbara. Cuando una compañera de estudio cristiana murió de cáncer, ella asistió al funeral. Cuando comenzó el servicio, la familia anunció que no sería un tiempo de luto, sino una celebración. La recordaron y le agradecieron a Dios el regalo de esa hija que había muerto. Cantaron canciones de alabanza, citaron las escrituras que hablan de que Dios obra en todas las cosas para bien de aquellos que lo aman, como Romanos 8:28, como Eclesiastés 7 del 1 al 4. Hilda no lo podía creer y se quedó sentada durante todo el servicio preguntándose, bueno, que estas personas no entienden el dolor, serán reales, tienen emociones. Y al día siguiente, cuando regresó a su trabajo, estaba muy enojada, furiosa, porque se había manejado la trágica pérdida de su amiga con muy poca sinceridad. Y durante el almuerzo explotó frente a un compañero de trabajo que era cristiano y que también había asistido al funeral. Y le dijo, bueno, ¿que ustedes no lloran ni guardan luto? No le entiendo. ¿De verdad ustedes son seres humanos? Recordemos que ella era judía. Y le respondió, en realidad no lloramos ni nos lamentamos como aquellos que no tienen esperanza en Cristo. Sí lloramos y sentimos dolor, porque en Eclesiastés se nos enseña, en Eclesiastés 3, 1 al 4, que todo tiene su momento oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo, un tiempo para llorar, un tiempo para reír, un tiempo para estar de luto y un tiempo para saltar de gusto. El mismo Jesús lloró ante el sepulcro de Lázaro y también por Israel, su pueblo, en Juan 11:35 y Lucas 19:41. Ahora, revivir, escúchalo bien, nuestro dolor va en contra de nuestra intuición. Pero de hecho el corazón del cristianismo nos dice que el camino a la vida es a través de la muerte y resurrección por medio de la crucifixión. Y por supuesto, pues es más fácil predicarlo que vivirlo. Cuando somos niños, crear una barrera defensiva para librarnos del dolor nos puede servir como uno de los grandes regalos de Dios para nosotros. Por ejemplo, si alguien experimenta en su niñez el abuso sexual o emocional, la negación de este acoso es un mecanismo sano de supervivencia. Apartar el sufrimiento de la mente le permite al niño o a la niña soportar esas circunstancias dolorosas. Es sano no experimentar en su totalidad las realidades dolorosas cuando se es muy joven, con el fin de sobrevivir emocionalmente. Sin embargo, la transición a la adultez nos exige que maduremos, superando los mecanismos de defensa de la negación, a favor de mirar de frente lo que es verdadero, la realidad.
El mismo Jesús dijo en Juan 8:32, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Sin embargo, inconscientemente llevamos con nosotros a la edad adulta muchas maniobras defensivas para protegernos del dolor. Por eso el título de hoy, no lo olvides, bajar nuestros escudos de defensa emocional. ¿Mm? Porque muchas veces, vuelvo a repetirte, inconscientemente llevamos con nosotros a la edad adulta maniobras tácticas defensivas para protegernos del dolor. Y en esa etapa de la vida se bloquea nuestro crecimiento espiritual y emocional. Ahora, ¿cuáles son algunos de los mecanismos de defensa más comunes que utilizamos? La negación, el olvido selectivo, el negar. Nos negamos a reconocer externa o internamente algunos aspectos dolorosos de la realidad. Por ejemplo, me siento bien, no estoy bien. No me molestó que mi jefe me subestimara y me despidiera. No estoy preocupado por lo que está pasando. No, estoy bendecido, prosperado y en victoria. Mentira. Número 2, minimizar. Admitimos que algo es incorrecto, pero de tal forma que parece menos grave de lo que realmente es. Por ejemplo, no, mi hijo está muy bien con Dios. Solo, solo se fuma su cigarrito de marihuana, como decía una hermana aquí en el rancho. Solo bebe de vez en cuando, pero la realidad es que sí se droga, pero muy rara vez. Y, y rara vez eh, no duerme en casa. Número 3, culpar a otros. Negamos la responsabilidad de nuestra conducta y culpamos a otros. Mi hermano está enfermo en el hospital porque los médicos confundieron su medicamento. Número 4, culparnos a nosotros mismos. Cargamos con la culpa. No, es que yo tengo la culpa de que mi mamá no me cuide y que beba todo el tiempo. Eso pasa porque yo no valgo la pena. Número 5, racionalizar. Inventamos excusas, justificaciones, coartadas para dar una explicación imprecisa de lo que está pasando. ¿Sabías que Juan tiene una predisposición genética a la furia, a la ira que heredó de su familia? Por eso las sesiones de consejería no lo están ayudando. Número 6, intelectualizar. Hacemos análisis, teorías y generalizamos para evitar aceptar la conciencia y los sentimientos difíciles. No, es que mi situación no es tan mala comparada con la de otros seres humanos que están sufriendo en el mundo. ¿De qué me tengo que quejar? Número 7, distraer. Cambiamos el tema o hacemos bromas para evitar las conversaciones que nos amenazan. ¿Por qué estás enfocado en lo negativo? Mira lo bien que la pasamos en familia la Navidad pasada. Y número 8, ponernos hostiles. Esta sí que sí es clásica. Nos enojamos o nos irritamos cuando se hace referencia a ciertos temas. No hables de José, está muerto. No lo van a hacer, no lo vas a hacer regresar. Ahora volvamos y analicemos la aflicción bíblica en Job, el camino de Dios hacia nuevos comienzos. Volvamos a la historia que tocamos ayer. Job nos presenta de manera brillante cómo debemos sentir dolor en la familia de Jesús. Por eso es la historia de todos, recuérdalo. Sin importar nuestra propia familia, nuestro temperamento, cultura o sexo. Su
presentación consiste en 5 fases diferentes de aflicción bíblica que son fundamentales en nuestro caminar con Jesús. Y esta es una forma nueva y radical para la mayoría de nosotros. Pon mucha atención. Número 1, precisamente esa, prestar atención. En la iglesia tenemos poca teología para el enojo, la tristeza, la espera y la depresión. ¿Cómo estás? Nos preguntan ante una pérdida o desilusión. Pues no podría estar mejor. Lo decimos sin pensar. Dios lo hace todo para bien. Mm, es que aún no puedo ver el cuadro completo, pero estoy bendecido, prosperado y en victoria. Mentira. En cambio, Job, si analizamos su historia, él no encubrió nada, él gritó en su dolor sin reprimir nada, maldijo el día que nació. Él dijo en Job 3:3, Job 3:3 al 4, Job 6:2 al 4, que perezca el día en que fui concebido y la noche en que se anunció ha nacido un niño, que ese día se vuelva oscuridad. Cómo quisiera que mi angustia se pesara y se pusiera en la balanza junto con mi desgracia. De seguro pesarían más que la arena de los mares. Las saetas del Todopoderoso me han herido y mi espíritu absorbe su veneno. Dios ha enviado sus terrores contra mí. Job 3, versículo 3 al 4 y Job 6, del 2 al 4. Job le gritó a Dios. Su oración fue violenta. Le dijo exactamente lo que sentía. Y leemos en 35 capítulos cómo luchó con Dios. Dudó, lloró, se preguntó dónde estaba Dios y por qué le sucedía a él todo aquello. No evitó el horror de su situación, lo enfrentó directamente. Y escucha muy bien esto. 2/3 de los salmos son lamentos, quejas a Dios. Incluso Dios se lamenta en el Génesis de haber creado a la humanidad en Génesis 6:6. David escribió una poesía después de que murió Saúl y Jonatán, su mejor amigo, y le ordenó a su ejército que le cantara un lamento a Dios en 2 de Samuel 1:17 al 27. Jeremías escribió un libro completo del Antiguo Testamento que se llama Lamentaciones. Ezequiel también se lamentó, Daniel sintió angustia, Jesús lloró por Lázaro y gritó y lloró de dolor por Jerusalén en Juan 11:35 y Lucas 13:34. Si el hombre y la mujer fuimos hechos a imagen de Dios, pues entonces, ¿qué pasa con nosotros? Se ha dicho que los salmos son una escuela de oración. Y si esto es cierto, pues entonces debe decirse que los cristianos en los últimos años, al menos, hemos sido bastante selectivos en nuestra manera de orar, porque no hemos considerado los salmos. Hemos considerado un número significativo de salmos, pero no son aceptables para usarlos en los cultos, como los salmos de queja. Nos sentimos incómodos ante esa rara y confusa franqueza. Cuando me convertí al cristianismo, conocí del Señor, o el Señor me encontró, de la manera que sea, me enseñaron que el enojo era un pecado. Entonces reprimía todos mis sentimientos de irritación, de molestia, resentimiento y odio, porque quería ser como Jesús. ¿Eran pecados realmente? Bueno, la respuesta es sí y no. Cuando nos procesamos ante Dios o cuando no procesamos ante Dios los sentimientos que nos hacen humanos, como el miedo, la tristeza o el enojo, nos perjudicamos. Nuestras iglesias están llenas de cristianos
que se perjudican a sí mismos y que no han tratado sus emociones a través de las enseñanzas de un discipulado. No nos es posible sentir dolor sin prestar atención a nuestro enojo y nuestra tristeza. La mayoría de la gente que asiste a la iglesia va con una máscara de agradable y de respetable. Pocos estallan de ir a la iglesia, bueno, al menos en público. La mayoría, como yo, en medio de estos sentimientos difíciles, confiamos en que Dios va a honrar nuestros nobles esfuerzos. El resultado es que nos perjudicamos de una manera sutil a través de conductas pasivo-agresivas. Por ejemplo, el llegar tarde, hacer comentarios sarcásticos, usar un tono de voz desagradable o aplicar la ley del hielo. La siguiente historia, que es, la verdad, es tomada de una película que se llama Gente como uno, muestra las consecuencias destructivas que tiene el que nos neguemos a luchar con Dios en nuestras tristezas y enojos. En esa película, los personajes principales, Calvin y Beth Houghton, viven el sueño americano en un barrio residencial rico de Chicago. Y tanto su hermosa casa como su matrimonio parecen ser perfectos. Calvin es abogado y Beth es constructora. Y todo parece marchar bien. La belleza de su estabilidad comienza a desmoronarse cuando Book, el mayor de sus hijos adolescentes, se ahoga trágicamente en un accidente en un barco. Y su hermano menor, Conrad, que estaba junto a él cuando esto sucedió, se siente responsable de su muerte e intenta suicidarse y pasa 4 meses en un hospital psiquiátrico. La película comienza unos meses después, cuando Conrad empieza el último curso de secundaria. Está deprimido y trata de controlarse. Solo ni él ni sus padres pueden hablar francamente de la profunda pérdida y el sufrimiento que siente. Conrad comienza a visitar a un psiquiatra 2 veces por semana y explora su interior. Y lentamente se permite ser sincero con su dolor y su vergüenza, su culpabilidad ante la muerte de su hermano, y admite la frialdad de su madre con él, porque Book era el hijo favorito de la mamá, y su preocupación por verse bien ante los demás. Calvin, su padre, siente la creciente tensión cuando Conrad comienza a romper las reglas invisibles de la familia y se expresa. Y finalmente trata de hablar sinceramente con su esposa, Beth. Oye, ¿no sería más fácil si habláramos abiertamente del tema?, le pregunta. Y Beth se defiende, pone su escudo. ¿De qué vamos a hablar? Por el amor de Dios, ya he tenido suficientes cambios en mi vida. Aferrémonos a lo que tenemos. No quiero cambiar, no quiero sorpresas, quiero aferrarme a lo que tengo. Solucionaremos nuestros problemas en la privacidad de nuestra propia casa. Sin embargo, ya es demasiado tarde. Ni siquiera unas vacaciones de 3 semanas alejados de todos detiene el desmoronamiento del falso caparazón que había enmascarado la realidad de la familia. Y Calvin comienza finalmente a hablar con Beth sobre la verdad. Íbamos al funeral de nuestro hijo y tú te preocupabas de los zapatos que yo llevaba puestos. Y Beth no pudo responder, o no quiso responder. Y la película termina con Calvin sentado solo en el comedor y llorando en las altas horas de la madrugada. Y Beth entra y le pregunta qué sucede. Y él le responde en voz muy baja: eres hermosa e impredecible, pero eres tan precavida. Y Calvin hace una pausa y respira profundamente.
Sería bueno que no hubiese habido tanto desorden, pero tú no puedes con él, necesitas todo limpio y fácil. No sé, quizá no puedas amar a nadie tanto como amabas a Buck cuando él murió. Y fue como si hubieras enterrado con él todo tu amor. Y eso no lo comprendo. Quizá ni siquiera se tratará de Buck, quizá solo fueras tú. Pero sea lo que fuera, no sé quién eres o qué has estado, a qué has estado jugando. Por eso lloraba, porque no sé si ya no te amo y no sé qué voy a hacer sin ese amor. Y Beth se aparta lentamente, sube las escaleras, va a su habitación, se quebranta brevemente y después se calma mientras empaca y hace una maleta y se va sin decir una palabra en un taxi. El matrimonio ha terminado. El hecho de que Beth se negara a prestarle atención a su dolor y su pérdida mató también su capacidad de amar. Algo murió dentro de ella. Ahora, volviendo a Job, la tristeza de Job duró varios meses, quizá varios años. No lo sabemos porque la Biblia no lo dice. Lo que sí entendemos es que le prestó atención a Dios y también a sí mismo al aceptar la confusión de su noche oscura del alma. En lugar de medicarse solamente, hasta nuestros días, hoy disfrutamos de los frutos de las decisiones que tomó Job y aprendemos tanto de sus errores como de sus aciertos. Número 2, esperar en el punto intermedio de la confusión. Mi mayor reto por más de 30 años que he seguido a Cristo ha sido servir a Dios cuando las cosas están confusas. Prefiero el control. Entiendo peor que Abraham. Después de esperar 11 años para que la promesa de Dios de que tendría a su hijo se hiciera realidad, tomó el asunto en sus manos y engendró un bebé de manera natural. Los Ismaeles abundan en nuestras iglesias y en nuestra vida personal. El que tenga oídos para oír, oiga. Salmo 37:7 dice, guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. Este es uno de los mandatos más radicales de nuestros días, porque requiere de mucha humildad. Job pasó un largo periodo de tiempo durante el cual las personas más allegadas a él lo dejaron. La teología de esas personas no estaba lo suficientemente llena de Dios para atravesar la segunda etapa de la aflicción, esperar en el punto intermedio de la confusión. Job tuvo que batallar mucho tiempo con Elifaz, Sofar y Bildad, sus tres amigos religiosos, quienes estaban convencidos de que su sufrimiento se debía a su propio pecado. Esa es la forma en que Dios trabaja, le decían una y otra vez. Estás cosechando lo que sembraste, Job. Debes haber hecho cosas malas. Necesitas arrepentirte para que Dios pueda bendecirte nuevamente. Estás sufriendo por tu pecado. Los pecadores son los que tienen problemas. Los tres amigos de Job representan la religión clásica legalista. Es algo así como, no te has curado porque no oras, porque no ayunas, porque no lees la Biblia lo suficiente. Estás sufriendo más que nada porque son muchos tus pecados. El problema de Job es que no lo merecía. Estaba sufriendo a pesar de ser inocente. Sus amigos no tenían lugar para el punto intermedio de la confusión, para el misterio. Como muchos cristianos de hoy, sobreestimaban su comprensión de la verdad. Se creían que eran Dios y se ponían en su lugar. Y Job tenía dos luchas por delante, una con Dios y la otra con sus amigos, quienes continuaban hablando como si citaran las escrituras. No lo digo yo, lo dice Dios, como dicen algunos por ahí.
trataban de incomodar a Job y defender a Dios. Y en sus intentos por explicar lo que Dios estaba haciendo y que ellos no entendían, torturaban a Job, que ya se encontraba en gran dolor. ¿Te puedes imaginar lo que es sentirse peor después de haber hablado con personas que tratan de hacerte sentirte mejor? Este punto intermedio de la confusión se resiste a todas las categorías y soluciones rápidas que puedan existir. Es contrario a la cultura occidental que domina nuestra espiritualidad. Por esta razón, les tenemos tanta aversión a los límites que Dios pone a nuestro alrededor. Ahora escucha el número 3. Aceptar el don de los límites. Me pregunto si la pérdida más grande por la que debemos sufrir no será la de nuestros límites. Esa pérdida nos lleva a la humildad ante Dios y un poco más allá. Job fue admirable, pero no era Dios, por lo que tuvo que aceptar sus límites. Ahora escucha la siguiente lista de tus límites, por si no lo sabes. Número 1, tu cuerpo físico se está muriendo y algún día regresará al polvo. Debes dormir, comer, descansar para vivir. Ni siquiera todos los cirujanos plásticos en el mundo pueden detener el proceso de envejecimiento. Terminaremos nuestra vida con objetivos y sueños no cumplidos. Número 2, tu familia de origen. Tu familia actual, tu origen, tu país natal, tu cultura, te dieron un don y te dieron límites. Y tuviste dos padres, y si tuviste dos padres, o un padre, o una madre, o tal vez fuiste adoptado, todos llegamos a nuestra edad adulta con límites heredados de nuestra familia. Número 3, tu estado civil. El matrimonio y la soltería son límites dados por Dios. Si tienes hijos, el número y tipo de niños es un límite. Número 4, tus talentos y dones. Jesús tiene todos los dones y tal vez tú tengas 10, yo puedo tener 3. Solo Jesús los tiene todos. Número 5, tu riqueza material. Aunque seas millonario, estás limitado en tus recursos. Nuestro nivel de prosperidad nos limita. Número 6, tu materia prima. Dios te ha dado una personalidad, un carácter, un yo único. ¿Mm? Eso es un don y es un límite a la vez. Es un don muy grande que Dios te dio. Por ejemplo, yo puedo ser muy sensible y a la vez extrovertido. Y eso es un don y un límite a la vez. Es un don muy grande para escribir, para hablar, tal vez para crear, pero me limita para guiar tanto a la gente como a la iglesia. Número 7, tu tiempo. Tienes solo una vida para vivirla. No puedes hacerlo todo. A mí me gustaría tratar de vivir en Europa, en una zona rural en Estados Unidos. Quisiera probar otras profesiones, pero no puedo. Mi tiempo no alcanza. Número 8, tu trabajo y la realidad de tu relación. Trabajamos en medio de cardos y espinos porque es consecuencia de la desobediencia de Adán y Eva, como dice Génesis 3:18. Es duro y nunca terminamos del todo. Existe siempre el desconsuelo de no haber tenido una realización completa. Las relaciones no serán perfectas hasta que estemos en el cielo. ¿Quién no quisiera una iglesia perfecta y bondadosa, donde cada uno tenga el tiempo, la energía y la madurez suficiente para amar a los demás a la perfección? Pero también debemos sentir dolor por ese límite. De lo contrario, les estaríamos pidiendo algo que no nos pueden dar. Y número 9, tu comprensión espiritual.
Deuteronomio 29:29 dice que lo secreto le pertenece al Señor nuestro Dios. Dios se revela a nosotros en su Hijo, en las Escrituras, en la creación y de otras formas. Pero mucho de lo que Él es sigue siendo un misterio, un enigma para nosotros. Juan el Bautista nos presenta de manera maravillosa lo que significa aceptar nuestros límites. Las multitudes que lo habían seguido para bautizar cambiaron su lealtad cuando Jesús inició su ministerio y comenzaron a dejarlo para unirse a Jesús. Y algunos de sus seguidores estaban enojados por ese cambio de rumbo y se quejaban diciendo, todos acuden a Él en Juan 3:26. Juan comprendió los límites y respondió en Juan 3:27, nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda. O sea, les estaba diciendo, yo acepto mis límites, mi humanidad, mi popularidad en decadencia. A Él le toca crecer y a mí menguar en Juan 3:30. Pero en cambio, muchos de nosotros somos como un bebé que llora para que su madre lo alimente y lo cuide. Queremos ser el centro del universo, donde también existen otros, pero para cuidar de nuestras necesidades. Sufrimos de grandeza, arrogancia e infantilismo. Crecer significa que aprendamos que no somos el centro del universo. Y puesto que este no existe para satisfacer todas nuestras necesidades. Para nosotros es muy doloroso aprender esa lección, porque nuestro ego tiende a ser tan exagerado que actuamos como si fuéramos Dios. Y muchas veces tenemos fantasías y deseos más grandes de los que podemos alcanzar. Como resultado, trabajamos frenéticamente, afanosamente, tratando de hacer mucho más de lo que Dios quiere de nosotros. Y nos agotamos pensando que podemos realizar más cosas de las que en realidad podemos. Nos estresamos y culpamos a otros y corremos sin pausa, convencidos de que el mundo, nuestra iglesia, los amigos, los negocios, los niños, la familia, el esposo, la esposa, se va a detener si nosotros nos detenemos o nos deprimimos porque nuestros deseos son tan elevados e inalcanzables que nos parece inútil intentar alcanzarlos. Bajarnos de nuestro trono para unirnos al resto de la humanidad es una obligación de crecer. Una parte de nosotros odia los límites, no los aceptamos, porque esa es una parte, o esta es una parte, la razón por la cual sentir dolor bíblicamente es un requisito indispensable para alcanzar nuestra madurez espiritual. Y esto nos humilla. De hecho, una de las tareas más grandes, tanto de ser padre como de ser pastor, es ayudar a otros a aceptar sus límites. Y esto se aplica al hogar, al trabajo, a la comunidad y a la iglesia. Mañana veremos los otros 2 puntos restantes que quedaron. ¿Mm? O mejor dicho, el último punto que quedó restante. Porque no queremos correr, pero mañana te darás cuenta que debemos detenernos para respirar el aire de la eternidad. Uy, estará hermoso. Pero vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, cuando pensamos en nuestras pérdidas, podemos sentir, Señor, que estamos desprotegidos. Cuando bajamos, Señor, nuestro escudo de protección delante de ti, Señor, nos damos cuenta de que no podemos hacer nada, Señor, sin ti. Señor, que hoy sea el día en que nos ayudes, que nos decidamos a sujetarnos a ti como a nuestra soga en medio de las tormentas. Te necesitamos.
La idea de detenernos para estar contigo 1, 2 o 3 veces al día parece abrumadora, pero te necesitamos. Muéstranos el camino, enséñanos a mantenernos atentos mientras oramos en el día. Señor, necesitamos un cambio de mentalidad en nuestra vida, una nueva relación contigo. Te necesitamos más que nunca, Señor, para que nuestra vida cambie. Tú eres un Dios con grandes propósitos. Nos pusiste en una familia determinada, en un lugar determinado, en un momento determinado de la historia. No vemos lo que tú ves, pero hoy te pedimos que nos muestres la revelación y los objetivos que tienes para cada uno de nosotros en tus decisiones, Señor. No queremos traicionarte ni ser desagradecidos por lo que nos has dado, pero al mismo tiempo ayúdanos a distinguir lo que necesitamos dejar atrás de nuestro pasado y cuáles son los asuntos esenciales que debemos tener en cuenta en nuestro discipulado del presente. Danos valor, danos sabiduría para aprender del pasado, Señor, sin salir lisiados, al igual que Job, Señor, que él aprendió a adorarte en medio del dolor. Que hoy, Señor, nosotros también aprendamos a hacerlo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.